Antes de contar esta historia, quiero dejar algo claro, no busco que dejen de ir a restaurantes. Pero después de escucharla, tal vez no vuelvan a verlos de la misma manera. Hay lugares que parecen normales mientras el sol está arriba, llenos de ruido, risas y platos chocando. Pero cuando cae la noche y las puertas se cierran, esos mismos lugares se transforman. Guardan silencios, olores y recuerdos que nadie quiere explicar. Esta experiencia me ocurrió cuando acepté un turno nocturno en un restaurante antiguo, uno de esos que llevan tanto tiempo abiertos que ya nadie recuerda cómo empezó todo. Yo pensaba que lo peor que podía pasar era encontrar ratas o comida echada a perder. Nunca imaginé que lo verdaderamente perturbador no estaba en la basura, sino en los clientes que llegaban cuando el reloj marcaba medianoche. Lo que van a escuchar pasó en una sola noche. Una noche que, honestamente, todavía no he terminado de comprender. ¿Y si después de esto sienten un escalofrío al escuchar una campanilla de restaurante? Créanme, es completamente normal. Nunca me había pasado algo extraño en un restaurante. Para mí siempre habían sido lugares de paso, comes, pagas, te vas. Nada más. Por eso, cuando acepté el turno nocturno en el Buen Sazón, no sentí ni emoción ni miedo. Era un restaurante familiar, de esos que llevan décadas abiertos, con fotos amarillentas en las paredes y un letrero de neón que parpadeaba como si respirara con dificultad. Llegué un lunes, casi a las 10 de la noche. A esa hora el tráfico ya era poco y la calle se sentía más silenciosa de lo normal. El restaurante estaba abierto, pero vacío. Desde afuera vi las luces encendidas y las mesas perfectamente acomodadas, como si esperaran a alguien que nunca terminaba de llegar. Empujé la puerta de vidrio y la campanilla sonó demasiado fuerte. El olor me golpeó de inmediato, grasa vieja, caldo hirviendo y algo más. Algo rancio, como carne olvidada al fondo de un refrigerador. Me dije que era normal, que todos los restaurantes viejos huelen así de noche. ¿Hay alguien?, pregunté. Desde la cocina salió un hombre mayor, delgado, con el mandil manchado y el rostro cansado. Me miró como si ya supiera que yo iba a llegar. Tú debes ser el nuevo, dijo sin sonreír. Llegas justo a tiempo. Eso me pareció raro. No había clientes. Me explicó rápidamente mis tareas: limpiar mesas, ayudar a cerrar, lavar utensilios. El turno terminaba oficialmente a la 1 de la mañana, aunque agregó algo que no entendí bien: aquí nos vamos hasta que todo esté listo. No pregunté. Necesitaba el trabajo. Mientras me cambiaba en el pequeño baño del fondo, escuché ruidos provenientes de la cocina, cuchillos golpeando la tabla, ollas moviéndose. Como si estuvieran preparando pedidos. Pensé que tal vez aún quedaba comida por vender. Pero al volver al comedor, seguía vacío. Nadie entraba. Nadie salía. A las 11, el hombre del mandil, don Ernesto, según me dijo, me pidió que empezara a limpiar la última fila de mesas. Mientras lo hacía, noté algo que me puso incómodo: todas las mesas tenían platos servidos. No comida fresca. Platos viejos, fríos, cubiertos con moscas muertas y una capa delgada de polvo, como si llevaran horas o días ahí. ¿No íbamos a cerrar ya?, pregunté. Don Ernesto se quedó quieto unos segundos. Luego respondió sin mirarme: esos platos no se tocan. Todavía. Sentí un escalofrío. Seguí limpiando en silencio, tratando de no mirar demasiado la comida. En uno de los platos, juraría haber visto algo moverse debajo de la salsa, como si algo respirara lentamente. Me aparté rápido. Fue entonces cuando escuché un sonido que no provenía de la cocina ni del comedor, sino del área de bodegas, al fondo del restaurante. Un golpe seco. Luego otro. Como si alguien estuviera tocando desde adentro. ¿Hay más personal?, pregunté con voz tensa. Don Ernesto negó lentamente. No, dijo. Solo tú. ¿Y ellos? ¿Ellos quiénes? No respondió. Solo me miró por primera vez a los ojos.
Y en ese instante entendí algo que no supe explicar. No había cansancio en su mirada, sino miedo. El golpe volvió a escucharse, más fuerte, acompañado de algo peor. Un murmullo apagado, como varias voces hablando al mismo tiempo desde detrás de la puerta de la bodega. Don Ernesto caminó hacia mí y habló en voz muy baja: cuando empiece el servicio de medianoche, no mires a los comensales directamente. Y pase lo que pase, no preguntes qué hay en la cocina vieja. Antes de que pudiera decir algo, las luces del restaurante parpadearon. Y la campanilla de la puerta sonó sola, como si alguien acabara de entrar. La campanilla volvió a sonar, esta vez con un tintineo más largo, como si la puerta se hubiera quedado abierta unos segundos de más. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien. Pero no había nadie. La puerta estaba cerrada. ¿Lo viste?, susurré. Don Ernesto no respondió. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, cansados, y revisó el seguro como si temiera que no estuviera bien cerrado. Luego acomodó una de las sillas que no estaba fuera de lugar y regresó detrás de la barra. Ya empezó, dijo. Ve por el trapo y el recogedor. No te alejes del comedor. ¿Empezó qué? No contestó. El murmullo de la bodega volvió a escucharse, más claro ahora. No eran palabras definidas, sino un susurro colectivo, como cuando muchas personas hablan bajo el agua. Intenté ignorarlo y me acerqué a una mesa cercana a la ventana. Al levantar uno de los platos viejos, noté que estaba sorprendentemente tibio. Eso no era posible, don Ernesto, murmuré. La comida no estaba fría. Algunas mesas se sirven solas, respondió desde la cocina. No las cuestiones. Sentí un nudo en el estómago. Mientras limpiaba, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más denso, más pesado. El olor a comida rancia se mezcló con un perfume extraño, como carne asada recién hecha. Y algo más metálico, difícil de describir. Fue entonces cuando lo escuché. Una silla arrastrándose. Giré lentamente la cabeza. En la mesa del fondo, la que estaba más cerca del pasillo oscuro que llevaba a los baños, había alguien sentado. No lo vi entrar. No escuché pasos. Simplemente estaba ahí. Era un hombre de espaldas a mí, con ropa oscura y el cuerpo rígido. Su postura era incómoda, como si llevara horas sin moverse. Frente a él había un plato servido, humeante, aunque yo juraría que segundos antes estaba vacío. Buenas noches, dije con cautela. El hombre no respondió. Miré hacia la cocina buscando a don Ernesto, pero no lo vi. Solo se escuchaba el golpeteo lento de un cuchillo, marcando un ritmo extraño, casi como un reloj. Me acerqué un poco más. ¿Desea algo más?, pregunté, intentando sonar profesional. El hombre movió la cabeza apenas, lo suficiente para que pudiera ver su perfil. Su piel era pálida, estirada de más sobre el rostro. Tenía los ojos abiertos. Pero no parpadeaban. Llegué tarde, dijo con una voz seca. ¿Aún sirven? Sí. Claro, respondí, tragando saliva. Qué bueno, murmuró. Siempre sirven. Aunque ya esté muerto el apetito. No entendí lo que quiso decir, pero sentí un frío recorrerme la espalda. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el hombre tomó el cubierto y comenzó a comer de una manera desesperada, casi violenta. Cada bocado producía un sonido húmedo, desagradable. No quise mirar directamente el plato. No te quedes ahí, dijo de pronto don Ernesto desde la cocina. Hay más mesas que atender. ¿Hay más clientes?, pregunté, sin quitar la vista del hombre. Siempre los hay, respondió. Solo que algunos llegan cuando ya no deberían. Al voltear hacia la entrada, mi corazón casi se detuvo. La campanilla sonó otra vez. Y esta vez sí vi cómo la puerta se abría lentamente, dejando pasar una sombra que no parecía tener forma humana. La sombra avanzó unos pasos dentro del restaurante. Y se detuvo. No tenía una forma definida.
No era alta ni baja, ni delgada ni robusta. Era solo una mancha oscura que parecía absorber la poca luz del lugar. La puerta se cerró sola detrás de ella y la campanilla sonó una última vez, apagada, como si algo la hubiera ahogado. Quise moverme. No pude. El comensal del fondo siguió comiendo, ajeno a todo, como si aquello fuera completamente normal. Cada vez que llevaba el cubierto a la boca, su mandíbula se movía con dificultad, produciendo un crujido seco, antinatural. No la mires, dijo don Ernesto desde la cocina, con un tono más serio que antes. Si te mira de vuelta, te va a reconocer. ¿Reconocer de qué? Susurré, de hambre. La sombra se deslizó hasta una de las mesas cercanas a la entrada y, poco a poco, comenzó a tomar forma. Primero los hombros. Luego los brazos. Al final, un rostro borroso, como si alguien hubiera intentado dibujar una persona y se hubiera rendido a la mitad. Se sentó. En cuanto tocó la silla, el plato apareció frente a ella, como si siempre hubiera estado ahí. El murmullo de la bodega aumentó. Ya no eran solo voces, ahora se distinguían golpes contra la puerta, uñas rascando la madera, algo desesperado por salir. ¿Qué hay ahí adentro?, pregunté, incapaz de contenerme. Don Ernesto dejó de cortar. El silencio fue tan pesado que sentí que me presionaba el pecho. La cocina vieja, respondió finalmente. La que se usaba antes de que cambiaran el menú. ¿Y por qué ya no se usa? Porque ahí fue donde entendimos que no todos vienen a comer comida. La sombra levantó lentamente la cabeza. Sentí cómo se me erizaba la piel. No tenía ojos. Pero sabía que me estaba mirando. No directamente, no con curiosidad, sino con una necesidad profunda, antigua, como si yo fuera parte del menú. Mesero, susurró con una voz hueca. Hoy huelo diferente. Di un paso atrás, no hables con ellos, ordenó don Ernesto. Solo sirve y retírate, pero yo no les serví nada. Exacto, dijo. Ellos se sirven solos. Cuando les abrimos la puerta correcta. El comensal del fondo dejó caer el cubierto. El sonido metálico resonó demasiado fuerte. Levantó la cabeza por completo y esta vez sí me miró. Sus ojos estaban hundidos, negros, y alrededor de su boca había restos oscuros que no parecían comida. No sabe igual que antes, dijo con decepción. Antes. Gritaban más. Un golpe brutal sacudió la puerta de la bodega. Luego otro. La madera crujió. ¿Qué hay ahí?, pregunté, con la voz quebrada. Don Ernesto se acercó por primera vez a mí y habló casi en un susurro, los que se quedaron cuando cerramos por primera vez. Otro golpe. La puerta comenzó a abrirse lentamente, dejando escapar un olor insoportable, una mezcla de carne podrida, humo y algo químico que quemaba la garganta. La sombra se levantó de su silla. Si salen, dijo. Ya no alcanzará para todos. Las luces parpadearon violentamente. Y entonces, desde la rendija de la puerta, vi un ojo mirándome desde la oscuridad. El ojo desapareció de golpe, como si algo hubiera sido jalado hacia atrás. La puerta de la bodega se cerró de golpe con un estruendo que hizo vibrar los vidrios del restaurante. Las luces se estabilizaron, pero el ambiente quedó distinto. Más tenso. Como si hubiéramos interrumpido algo que llevaba mucho tiempo esperando. La sombra regresó lentamente a su asiento, arrastrando la silla con un chirrido insoportable. Todavía no, murmuró. Falta poco. Don Ernesto se pasó la mano por la cara, sudando. No debiste provocar eso, me dijo. Aquí las preguntas tienen consecuencias. Yo no sabía, respondí. Nadie me dijo que esto. Me callé cuando escuché un nuevo sonido. Venía de la cocina. No de la cocina donde trabajábamos, sino de más atrás, de un pasillo que yo no había notado antes, oculto tras una cortina grasienta. De ahí provenía un ruido húmedo, rítmico, como si algo muy pesado se arrastrara sobre el piso. Esa puerta no existía, susurré, siempre ha estado ahí,
dijo don Ernesto. Solo se deja ver cuando ya es tarde. El comensal del fondo se levantó de golpe. Esta vez pude ver mejor su cuerpo. Su ropa estaba pegada a la piel, como si se hubiera mojado y nunca se hubiera secado. Al ponerse de pie, dejó un charco oscuro debajo de la silla. Hoy el servicio es lento, dijo con molestia. Antes no nos hacían esperar tanto, las cosas cambiaron, respondió don Ernesto. Hay menos personal. Y menos carne. La palabra se me clavó en el pecho, carne. ¿De qué?, pregunté. Nadie me respondió. La cortina de la cocina se movió sola. Algo empujaba desde el otro lado. El murmullo de la bodega se convirtió en lamentos claros. Voces humanas. Voces cansadas. Voces suplicando, no abras, me dijo don Ernesto. Si se abre del todo, el restaurante vuelve a llenarse. ¿Llenarse de qué? De los que nunca se fueron. La sombra volvió a mirarme. Esta vez su rostro era más claro. Podía distinguir una boca torcida, estirada en una sonrisa imposible. Trabajas aquí ahora, dijo. Eso te hace parte del trato. ¿Qué trato? Alguien cocina. Alguien sirve. Alguien se queda. El ruido detrás de la cortina se hizo más fuerte. Un golpe seco. Luego otro. La tela comenzó a rasgarse lentamente desde abajo, como si unas manos la estuvieran rompiendo con desesperación. Sentí un tirón en el brazo. Don Ernesto me estaba sujetando con fuerza. Escúchame bien, dijo. Cuando den las 12, tienes dos opciones, irte por la puerta principal. O cruzar esa cortina, ¿y si me voy? Su mirada se llenó de tristeza, entonces alguien más tendrá que quedarse en tu lugar. El reloj sobre la pared dio un pequeño salto. 11:59, el comensal del fondo se relamió los labios. La sombra se puso de pie. Y detrás de la cortina, algo gritó mi nombre. El segundero avanzó con un sonido exageradamente fuerte. Cada clic retumbaba en mi cabeza como un martillazo. 11:59, 11:59. 11:59, nunca pasó a las 12. El reloj se detuvo, tembló, y luego comenzó a moverse hacia atrás. No, susurró don Ernesto. Hoy no quieren cerrar. La sombra dejó escapar un sonido parecido a una risa, pero sin alegría. El comensal del fondo se llevó las manos al estómago, como si un dolor antiguo despertara de golpe. Se nos acaba el tiempo, dijo. O se abre la cocina. O alguien entra en ella. La cortina se rompió por completo. Desde la oscuridad emergió un brazo humano, flaco, cubierto de manchas negras, con uñas largas y rotas. Se aferró al marco y comenzó a jalarse hacia afuera. Luego otro brazo. Luego un rostro. Era una mujer. O lo había sido. Tenía el cabello apelmazado de grasa y sangre seca. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llorando sin lágrimas. Ayúdenme, gimió. Dijeron que era solo un turno. Solo una noche. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?, pregunté. Desde que el restaurante se llenó por primera vez, respondió don Ernesto. Desde que entendimos que el hambre no siempre viene de los vivos. La mujer cayó al suelo, convulsionando. Detrás de ella, más manos comenzaron a salir. Más voces. Algunas gritaban. Otras reían. Otras solo repetían órdenes como si aún trabajaran ahí. Servicio, gritó una voz desde dentro. Mesa 7 lista. El comensal del fondo se acercó a la mujer y la olfateó. Está muy vieja, dijo con desagrado. Ya no sirve. La sombra se giró hacia mí. Tú, en cambio. Estás fresco. Di un paso atrás, pero choqué con una mesa. Los platos comenzaron a vibrar, tintineando al mismo ritmo que el reloj retrocediendo. Corre, me gritó don Ernesto. Corrí hacia la puerta principal. La jalé con todas mis fuerzas. No se movió. La campanilla comenzó a sonar sola, una y otra vez,
como si celebrara algo. Siempre hay una salida, dijo don Ernesto detrás de mí. Pero no siempre es para quien la busca. Las manos salieron por completo de la cocina. Cuerpos delgados, deformes, con uniformes antiguos del restaurante. Algunos no tenían rostro. Otros tenían bocas demasiado grandes. El turno sigue, dijeron al unísono. El turno nunca termina. Sentí que algo me sujetó el tobillo. Miré hacia abajo. Era la mujer. No me dejes aquí, susurró. Si tú entras, yo salgo. El reloj dio un salto brusco. Marcó las 12 en punto. Las luces se apagaron. Y en la oscuridad, escuché cómo la puerta de la cocina se abría del todo. No vi nada cuando la cocina se abrió por completo. Solo sentí el cambio en el aire, como si el restaurante hubiera exhalado algo que llevaba décadas conteniendo. El olor se volvió insoportable, carne quemada, sudor viejo, óxido. Y miedo. Las luces no regresaron, pero aún así podía ver. No con los ojos. Era como si el lugar se hubiera metido dentro de mi cabeza. Vi mesas llenas, abarrotadas de clientes que no estaban ahí segundos antes. Figuras encorvadas, sombras con bocas, personas a medio formar. Todos sentados, esperando, golpeando los cubiertos contra los platos con ansiedad. Atiéndelos, susurraron las voces. Atiéndelos como siempre. Algo me soltó el tobillo. La mujer ya no estaba. En su lugar había un rastro oscuro que conducía hacia la cocina abierta. No mires atrás, dijo don Ernesto, muy cerca de mi oído. Si ves quién te sustituye, no podrás irte. ¿Sustituirme?, pregunté, temblando. Todos aquí fuimos nuevos alguna vez. Me empujó suavemente hacia el centro del comedor. Las mesas comenzaron a llamarme. No con palabras. Con hambre. Cada comensal tenía algo distinto, algunos solo pedían que les sirviera, otros estiraban manos imposibles, uno lloraba, otro se reía mientras se mordía la lengua. El comensal del fondo seguía ahí, ahora de pie sobre la mesa, observándolo todo como un cliente distinguido. No te resistas, dijo. El primer turno es el más difícil. Vi la cocina por dentro. No era una cocina. Era un pasillo largo, rojo, cubierto de azulejos rotos. Ganchos colgaban del techo. Algunos se movían solos. En el fondo, algo enorme respiraba lentamente, marcando el ritmo del restaurante. ¿Qué es eso?, pregunté. El hambre, respondió don Ernesto. La que nunca se sacia, ¿y si no quiero? Me miró con compasión. Nadie quiere. Pero todos se quedan. Un plato apareció en mis manos. No supe cómo. Pesaba demasiado. Sirve, ordenaron las voces, o entra. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente. El restaurante se encogía, obligándome a avanzar hacia la cocina. Las mesas se deslizaban, los clientes golpeaban con más fuerza. No, grité. Yo solo vine a trabajar. La sombra se acercó. Por primera vez, vi su rostro completo. Era el mío. Sonreía. Cansado, yo también dije eso, susurró. El suelo se abrió bajo mis pies. Caí. Y mientras caía, escuché la campanilla sonar una vez más. Muy, muy lejos. Desperté jadeando. Estaba tirado en el suelo frío del comedor, con la mejilla pegada a los azulejos. Las luces estaban encendidas. El restaurante estaba vacío. Silencioso. Normal. Por un momento pensé que me había desmayado. Me incorporé lentamente. El reloj de la pared marcaba la 1:07 de la madrugada. El segundero avanzaba con normalidad. La campanilla de la puerta estaba quieta. No había sombras, ni murmullos, ni olores extraños. Don Ernesto, llamé. Nadie respondió. La cocina estaba cerrada. La cortina intacta. Ninguna señal de que algo hubiera salido de ahí. Caminé con cuidado, temiendo que todo volviera a empezar,
pero el lugar se sentía vacío de verdad. Entonces lo vi. Sobre una de las mesas había un plato limpio, blanco, impecable. Y en el centro, una nota escrita con letra temblorosa: gracias por cubrir el turno. El corazón me dio un vuelco. Busqué a don Ernesto por todo el restaurante. El baño, la bodega, la cocina. Nada. No había rastro de nadie más. Era como si siempre hubiera estado solo. Me acerqué a la puerta principal y la empujé. Esta vez sí se abrió. El aire de la calle me golpeó con fuerza. Era real. Frío. Vivo. Crucé el umbral sin mirar atrás y caminé varias cuadras sin detenerme, con la sensación constante de que algo me seguía. Pero sin atreverme a comprobarlo. No volví a ese lugar. Renuncié sin avisar. Pasaron semanas. Luego meses. Empecé a convencerme de que todo había sido producto del estrés, del cansancio, de mi imaginación. Incluso llegué a pasar por la calle donde estaba el restaurante. El local seguía ahí. Abierto. Con otro letrero nuevo: se solicita personal nocturno. Sentí un escalofrío, pero seguí caminando. Esa noche, ya en mi casa, me despertó un olor familiar. Grasa vieja. Caldo. Abrí los ojos. Estaba en mi cocina. Sobre la mesa había un plato servido, aún humeante. Y junto a él, un delantal doblado con cuidado. En el pecho tenía bordado un nombre. El mío. Y desde la sala, escuché una voz cansada, conocida, hablando por teléfono: sí. Puede empezar hoy mismo. El turno es nocturno. La campanilla sonó. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando con atención. La voz seguía hablando desde la sala, baja, tranquila, como si nada fuera fuera de lo normal. Reconocí cada inflexión, cada pausa. Era mi voz. Pero no era yo. No se preocupe, decía. Aquí siempre hace falta alguien que aguante la noche. El olor se intensificó. No venía solo de la cocina. Estaba en el aire, impregnado en las paredes, en la ropa, en mi propia piel. Me incorporé lentamente, tratando de no hacer ruido, y avancé por el pasillo. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo estuviera ligeramente inclinado hacia la sala. Al asomarme, lo vi. Yo estaba ahí. De espaldas, con el delantal puesto, apoyado contra la mesa como don Ernesto solía hacerlo. Mi reflejo, o lo que fuera, colgó el teléfono y comenzó a acomodar platos invisibles sobre la mesa. Llegas tarde, dijo sin voltearse. Ya casi empieza el servicio. ¿Qué eres?, pregunté, con la voz rota. Mi otro yo se giró lentamente. Tenía mi cara. Pero más cansada. Más delgada. Los ojos hundidos de alguien que no ha dormido en años. Soy el que se quedó, respondió. Tú solo saliste un rato. Detrás de él, la pared de la sala ya no era mi pared. Era la del restaurante. El letrero de El Buen Sazón parpadeaba donde antes estaba mi ventana. Esto no es real, dije. Yo me fui, nadie se va, corrigió. Solo cambian de turno. La campanilla sonó otra vez, ahora dentro de mi casa. La puerta principal se abrió sola y comenzaron a entrar figuras conocidas, vecinos, repartidores, personas que había visto alguna vez en la calle. Todos con la mirada vacía y hambre en el rostro. Son clientes nuevos, explicó. Todavía no entienden, no pienso servirles, dije, retrocediendo. Mi otro yo suspiró, yo tampoco quise. Al principio. Me extendió el delantal, pero si no lo haces tú, alguien más lo hará. Y entonces serás tú quien se quede del otro lado. Escuché golpes lejanos. Venían del baño. De la misma manera que venían de la bodega del restaurante. ¿Qué hay ahí?, pregunté, temiendo la respuesta. Los que se resisten, dijo. Los que no aceptan su lugar.
El espejo del pasillo comenzó a empañarse solo. En el vidrio apareció una frase escrita desde dentro, letra por letra: el turno no termina. Sentí un tirón en el pecho. El reloj de la sala marcó las 11:59. De nuevo. Mi otro yo sonrió. Te toca decidir, dijo. ¿Sirves? ¿O entras? El reloj dio un pequeño salto. El segundero tembló, luchando por avanzar, como si algo invisible lo sujetara. 11:59, otra vez. Miré el delantal que mi otro yo sostenía frente a mí. Estaba tibio. Manchado en lugares que no quise identificar. Tenía mi nombre bordado con hilo negro, grueso, como una cicatriz. Si sirvo, dije. ¿Qué pasa conmigo? Te desgastas, respondió. Te vuelves parte del lugar. Aprendes a no mirar demasiado a los ojos. A no escuchar los golpes. A no preguntar por los nombres escritos en la cocina vieja. ¿Y si entro? Mi reflejo bajó la mirada. Entonces alguien más ocupará tu lugar aquí afuera. Alguien inocente. Alguien que solo buscaba trabajo. Los golpes del baño se volvieron más fuertes. La puerta se abombó hacia afuera, como si algo quisiera atravesarla. Desde adentro, una voz joven suplicó: no quiero quedarme. Yo solo vine por el anuncio. Cerré los ojos con fuerza. Vi el restaurante otra vez. Las mesas llenas. Los comensales esperando. Don Ernesto limpiando una y otra vez la misma superficie, con manos temblorosas. La mujer arrastrándose fuera de la cocina. La sombra sonriendo con mi rostro. ¿Cuántos han pasado por esto? Pregunté. Todos los que ves, dijo. Todos los que no. Las figuras en la sala comenzaron a golpear los platos. El sonido creció, marcando un ritmo frenético, exigiendo atención, servicio, servicio, servicio. La palabra se repetía, deformándose. Sentí el piso vibrar. La casa ya no era una casa. El techo se elevó, las paredes se ensancharon. Estaba de pie en medio del comedor del restaurante, aunque sabía que seguía en mi sala. El lugar siempre gana, dijo mi otro yo. Solo decide cómo. Tomé el delantal. Al tocarlo, algo cambió en mí. El miedo se apagó un poco. No desapareció. Se acomodó. Como si hubiera encontrado su sitio. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué pasa contigo? Sonrió con cansancio. Yo descanso. El reloj comenzó a avanzar. 11:59, 12. La campanilla sonó. Los clientes se sentaron al mismo tiempo. Extendí las manos. Y por primera vez, sentí hambre. No sé cuánto tiempo llevo aquí. En este lugar el reloj funciona. Solo cuando quiere. A veces marca las 12 durante horas. Otras, salta directamente a la madrugada, cuando los clientes se van sin despedirse y el silencio vuelve a caer como una losa. Aprendí rápido. Aprendí a no mirar demasiado a los comensales, porque algunos usan caras que ya no les pertenecen. Aprendí que hay mesas que no deben limpiarse, porque siempre están reservadas. Aprendí que la cocina vieja nunca se cierra del todo. Solo se queda esperando. Don Ernesto ya no está. O quizá ahora es otro. A veces veo a alguien nuevo llegar, nervioso, con la misma expresión que yo tenía esa primera noche. Se presenta, pregunta por el horario, sonríe sin saber. Yo solo le digo lo mismo que me dijeron a mí: llegas justo a tiempo. Cuando la campanilla suena a medianoche, el restaurante se llena. Algunos clientes parecen personas normales. Otros no. Todos tienen hambre. Y el hambre aquí no se satisface con comida. He intentado irme. La puerta se abre. Pero siempre termino entrando de nuevo. Porque el turno no termina. Porque alguien siempre tiene que quedarse. Y porque mientras tú escuchabas esta historia, mientras estabas tranquilo del otro lado de la pantalla, quizás sin darte cuenta,
El restaurante sumó una mesa más. Si esta historia te dejó con esa sensación incómoda, con ese nudo en el estómago que aparece cuando algo no está del todo bien, entonces ya sabes por qué existen relatos como este. Para recordar que no todo el terror está en lugares abandonados. Algunos siguen abiertos, con luces encendidas, esperando personal nocturno. Si quieres escuchar más historias como esta, relatos que se sienten demasiado cercanos para ser ficción, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque aquí, el servicio nunca se detiene.